del Instituto Ideal. También nos va a comentar un poco sobre las investigaciones, el centro de pensamiento que está generando de la región. Y hoy vamos a conversar un tema fundamental para comprender la realidad, y es el auge de la extrema derecha en América Latina. Quiero darte la bienvenida, Gabriela, saludar a todas las personas que están conectadas desde todo el territorio nacional venezolano, quienes de una vez te esperamos para participar el próximo mes como veedora electoral en este acontecimiento tan importante que va a ocurrir en Venezuela. Y quisiera comentar o comenzar consultándote, Gabriela, un poco de si guarda una estrecha relación entre el auge de la extrema derecha en Latinoamérica con que el continente o quienes vivimos en el continente nos estamos volviendo más conservadores. Adelante. Muchas gracias, querida Jennifer. Gracias a todas y todos por estar en esta tarde acá conectados y conectadas. Gracias a Futuro. Yo hace poco estuve aquí en México con Jennifer, con Luis, y les decía, me encanta que esta sea una alternativa que pueda movilizar más sentimientos, más emociones, más radicalidades. Y tal vez lo que yo les vengo a plantear esta tarde es eso, cómo radicalizarnos. Y a veces este tema que ha estado tan satanizado porque dicen, ah, no, es que las radicalidades no sirven, es que no hay que quedar mal con nadie, es que sonríe a todo el mundo, es que de ganan los extremos, etcétera. Nos han llenado de tantas cosas que cada vez nos hacen más light. Y lo light termina siempre cayendo en las garras del conservadurismo. El conservadurismo, además, que se vuelve más atractivo para muchos sectores de la sociedad, con los que no estamos debatiendo, con los que no estamos discutiendo. Y por eso es que me parece, Jenny, que tu pregunta de arranque es sumamente propicia, porque ¿qué está pasando cuando las derechas se radicalizan más? ¿Qué está pasando con las izquierdas? ¿Qué está pasando con los sectores populares? ¿Qué está pasando con las clases medias? Y me parece que eso es importante toparlo, tratarlo, pero sobre todo ver qué mecanismos, qué metodologías políticas o qué pedagogías populares podemos siempre utilizar para poder contrarrestar la avanzada y el auge de las ultraderechas, no solamente en el mundo o en Europa, que es lo que ahora estamos escuchando después de las elecciones del Parlamento Europeo de hace un par de semanas atrás, sino en América Latina. ¿Qué es lo que realmente estamos promoviendo? ¿Qué es lo que está en disputa en América Latina? Y por eso pues me encanta estar con todas y todos ustedes. Y en efecto, querida Jennifer, el próximo mes, a finales de mes, pues estaremos compartiendo con ustedes ese proceso electoral, ese proceso del pueblo en democracia. Y también, pues bueno, yo muy contenta porque voy a arrancar mis 41 años en Venezuela. Así que allá los veré a todas y todos ustedes. Bueno, ¿qué pasa cuando hablamos de las derechas? ¿Qué pasa cuando hablamos del conservadurismo? Realmente no es un tema nuevo. Cada cierto tiempo, y si nosotros vemos la historia, si nosotros simplemente revisamos ciertos hechos o hitos históricos, nos vamos a encontrar con episodios semejantes. Es decir, ¿hay paralelismos en las épocas? Sí, por supuesto. Y tal vez arrancar en eso porque decir, no estamos frente a algo nuevo, sí estamos frente a incertidumbres, que es una de las cosas a las que tenemos que dar tratamiento, pero en general no estamos frente a algo nuevo de la radicalización de las derechas. Y esto lo digo porque, en efecto, desde épocas muy antiguas, cuando habían expresiones populares de insatisfacción, había por su lado quienes protegen el status quo desde épocas antañas, pues una protección de los privilegios. Lo que nosotras y nosotros debemos comprender con absoluta claridad es que mientras se atenta a los privilegios de unos pocos, esos pocos van a reaccionar con toda la maquinaria que tienen. Pero ¿cuál es esa maquinaria? Es la élite económica, la élite bancaria, la élite de los medios de comunicación y en América los 200 años de la vigencia de la doctrina Monroe, que ahora se evidencia con cada vez más fuerza. Entonces, cuando nosotros vemos en la línea histórica que realmente esto no es algo nuevo, sino que nos convoca realmente a una profundización de las ideas y de saber por dónde ir desde los sectores populares, desde las izquierdas, progresismos, etcétera, como quieran llamarle, a lo que también me voy a referir más adelante, pues entonces nos estamos refiriendo a mecanismos y herramientas
para impulsar. Venezuela es un ejemplo de eso. Venezuela es un ejemplo justamente de cómo las herramientas de pedagogía y de organización popular han logrado sobrellevar los momentos más complejos en la historia, no solamente en el tema económico, sino sobre todo en los temas sociales. Y en ese sentido, profundizar también este debate nos hace que caigamos en cuenta que estamos aún en el continente más desigual del planeta. Una de los problemas estructurales más fuertes que tiene América es que no hemos podido acortar las brechas de desigualdad y que al estar en el continente más desigual del planeta nos enfrentamos entonces justamente a lo que las derechas y esta disputa entre o con las derechas. Yo voy aquí a compartir algunas imágenes que me parecen importantes hacerlo en esta charla, porque aquí vamos a ver justamente de lo que estoy hablando. Cuando nosotros hablamos entonces de que vivimos en un Estado liberal y que todavía mantenemos vigente un Estado liberal, estamos hablando de que este Estado liberal nace a raíz del fin de la monarquía, es decir, cuando nosotros terminamos los regímenes monárquicos en los siglos XVII y XVIII, nace justamente una época liberal. Y la época liberal está caracterizada por el Estado. Miren ustedes que las características que muestro en pantalla, que son del Estado, no distan mucho de lo que tenemos todavía vigente en muchos países de nuestra región hoy por hoy. Pues se da la disputa de poderes, se genera, se sustituye el tema monárquico por el tema del legislativo, el ejecutivo y el poder judicial como tres poderes del Estado. Esto solo cambió en Venezuela, Bolivia y Ecuador a inicios del siglo XXI, justamente con los procesos constituyentes. Eso es importante señalarlo. Por eso es tan importante también arrancar con los procesos constituyentes. Se habla de derechos y libertades, se entra en una economía de mercado y se habla de la democracia como la democracia representativa, es decir, el derecho de elegir y ser elegidos. Este Estado liberal tal cual sigue vigente en la mayoría de los países de Occidente hasta el día de hoy. Es decir, han sido siglos de permanencia de una misma estructura del Estado, mientras la sociedad va cambiando y la sociedad va cambiando aceleradamente y no hemos sido capaces de cambiar la estructura real del Estado. Insisto, salvo lo que se dio a inicios de siglo en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Entonces, claro, cuando nosotros nos ponemos a ver qué es la democracia representativa, lo que nos dice es que el pueblo sigue decidiendo, aunque a través de sus representantes que se eligen en las urnas. Esto es una teoría de Habermas, que lo podemos revisar también con más extensión cuando hablamos del tema de la democracia representativa. Pero al final, ¿qué quiere decir la democracia? Que es la que todas y todos defendemos a ultranza, es la forma de gobierno donde el poder es ejercido por el pueblo. Ahora, ¿qué tanto eso se puede ejecutar o qué tanto no? Es lo que justamente traemos a reflexión la tarde de hoy. ¿Cuánto es entonces que el pueblo puede o no elegir o decidir sobre su gobierno? Porque además esto también está definido por la conformación de mayorías. Cuando nosotros decimos en la democracia eligen las mayorías, ¿cuáles son esas mayorías? Voy a regresar un poco, me parece que aquí tenía justo aquí una diapositiva donde decía, miren, para Platón la democracia es el gobierno de la multitud, mientras para Aristóteles el de los más. ¿Cuál es esa entonces multitud y cuál es el de los más? La conformación de mayorías para ejecutar eso que se llama democracia, se la hace a raíz de diferentes parámetros. Una es la agregación de intereses, ¿no? Entonces, a mí me interesa que en mi pueblo haya agua potable, por lo tanto, me uno con los demás de mi comunidad que les interesa que haya agua potable y el interés de tener agua potable nos une para conformar una mayoría. Otra forma de conformación de mayoría es la empatía o la manipulación de emociones. Aquí tiene que ver muchísimo los medios de comunicación, porque obviamente yo qué digo, o las grandes marketineras que ahora son las expertas en decirnos qué es lo que le gusta o no al pueblo, nos dicen, bueno, entonces a la mayoría le gusta que tú sonrías todo el tiempo y que agrades todo el tiempo. Entonces uno cambia y se vuelve el bufón todo el tiempo, el bufón de la política, y pues termina agradando
a través de esa manipulación de las emociones generadas a través de productos creados. Eso también genera mayorías. Pero aquí también hay valores de cúpula. Si es cuando nosotros estamos diciendo que tenemos una sociedad que todavía está regida por un Estado liberal, que es un Estado que te enmarca unas normas de convivencia vigentes durante siglos, mientras o aún la sociedad haya cambiado, entonces los valores de la cúpula van a seguir siendo los mismos. Aquellos que les llamamos nosotros los poderes fácticos, es decir, los que siempre están. La banca, que al final termina siendo la élite económica, los medios de comunicación y en el continente, pues la permanencia del Departamento de Estado o de las embajadas de los Estados Unidos en cada uno de nuestros territorios. Y por lo tanto, esto te permite entrar en una disputa de los sistemas. En el siglo XX, finales del siglo XX, nosotros entramos en una disputa del sistema. Porque si decimos que era un sistema que no satisfacía las necesidades de la gente y que cada vez había más empobrecimiento, lo que aparece entonces es el primer concepto del estado de bienestar. Y lo que decimos desde entonces, si es que no estamos conformes, hay que generar un estado de bienestar. Y aquí entra justamente Robert Leshner, que nos plantea las tres dimensiones de la coordinación política. Dice que para que funcione realmente el estado de bienestar tiene que haber una regulación, una representación y una conducción. Fácil, o sea, esto lo hacemos en la casa, en el barrio, en la comunidad, de manera cotidiana. Es decir, ordenar legalmente, generar las normas de convivencia, representarlas a través de diferentes parámetros de convivencia, la unidad de la vida social, que significa justamente el cumplimiento de esas normas de convivencia, bajo una conducción. Y esa conducción que sea la que permita que justamente esa convivencia pueda resultar armónica. ¿Esto suena bien? Por supuesto que suena muy bien. Eso era lo que decían las tres. Si todo esto funciona como lo estamos diciendo, el estado de bienestar va a ser una realidad. Entonces, ¿qué pasa en los años 60? En los 60 tal vez hubo la expresión más nítida de esta coordinación. Es decir, se estaba efectuando, en efecto, la regulación, la representación, la conducción. Entonces, en ese sentido, se pone el Estado como motor del desarrollo económico, hay una afirmación del Estado como representante de la nación y hay una racionalización de la intervención activa del Estado, ¿no? ¿Qué pasa entonces con esto? Que esto genera una expectativa mayor de la que se puede cumplir en una sociedad con desigualdades tan marcadas, con una pobreza tan amplia y con sectores económicos tan cortos y tan mínimos. Y entonces entramos a los 70. Cuando en los 70 dicen, ok, vamos, entonces ya tuvimos una década de esa expresión nítida donde el estado de bienestar se estaba tratando de configurar. Los 70, el neoliberalismo te dice, pues hay que entrar al capitalismo planificado. Esto quiere decir que aparece el neoliberalismo como respuesta. Hay una abolición del centro, por lo tanto se rompe la idea del bien común, es decir, el estado de bienestar no podía ser implementado, por lo tanto no existe la posibilidad de implementar el bien común y por lo tanto hay un paradigma de equilibrio espontáneo de intereses que se da especialmente dentro de los sectores económicos, es decir, de la cúpula económica. Aquí entonces nosotros ya empezamos a ver ciertas manifestaciones, movilizaciones. Ya venía justamente mayo del 68, venían expresiones en los diferentes países de América Latina de rechazo a lo que significó la frustración de no poder consolidar un estado de bienestar, de que la desigualdad iba acrecentándose cada vez más y empiezan entonces el inicio de las dictaduras militares y de la represión en nuestra región. Mientras en los 70 entonces empieza la represión del Estado frente a esas manifestaciones, recordemos que muchos de nuestros países ya venían con tomas de gobiernos a través de las armas, es decir, grupos revolucionarios armados que principalmente en Centroamérica ya estaban generando primeras tomas de gobiernos a través de las armas. Estaba justamente el ejemplo victorioso de Cuba y eso generó también un llamado hacia los Estados Unidos que vino a profundizar el neoliberalismo y las normas de terror de Estado también como un adoctrinamiento hacia los pueblos que estaban empezando a ver que el uso de las armas podía ser efectiva para el toma de gobierno como en Cuba y empezaron a disciplinar a través del terror de Estado para que no se convierta en un ejemplo a seguir.
de tal manera que ahí es cuando el terror de Estado empieza a ejecutarse con mayor radicalidad frente a estas expresiones nacientes en nuestros países que buscaban justamente las tomas de los gobiernos. ¿Cómo? Nosotros estábamos ya desde las organizaciones sociales delatando, denunciando que había un ataque o un abuso del uso de las Fuerzas Armadas en contra de las manifestaciones y protestas populares. Viene una ola expansiva de la llamada democratización global. Esto era justamente un juego de simbolismos, un juego de mensajes, de retóricas, es decir, nuestros países estaban con una efervescencia popular y social, y como eso no servía justamente para los intereses de los Estados Unidos, entonces se plantean esto de que todos los países tienen que nombrarse democráticos. Y viene la ola de la democratización en los años 70, lo que ustedes ven justamente en pantalla es un mapa con el que supuestamente se tenían que identificar los gobiernos. Imagínate en esa época, entonces, admitir en efecto que tu gobierno no era democrático. Estamos hablando de la democracia liberal, recuerden siempre eso, democracia liberal y las características de la democracia liberal. Por lo tanto, todo lo que ustedes ven en verde son los países que se identificaban como democráticos y los que están en rojo, los que no aceptaban, digamos, la democracia liberal, que son muy poquititos. Y ustedes no sé si alcanzan a ver, pero en Europa, ya, maravilla, esto se está acercando. Y ven que aquí en Europa hay un puntito rojo, les estoy señalando, bueno, ese es el Vaticano, incidentemente. Es uno justamente de los países que pues no se declaró en democracia. Entonces, bueno, como todos, y como la ilusión de la ola democratizadora avanzaba por el mundo, los 80 avanzaron rápidamente hacia la liberalización y desregularización, concebida justamente como parte de las normas del mercado. Y aquí hay algo importantísimo. Todo lo que lucharon décadas, organizaciones sociales, intelectuales, nuevas teorías sociales, etcétera, para reivindicación del ciudadano, nuevamente pasó a convertirse en el consumidor. En los 80, entonces, la liberalización del mercado absurda lo que hizo fue justamente que volvamos a ser cifras, indicadores, consumidores, más no ciudadanos. Y esto tiene mucho que ver con las normativas, todos los marcos constitucionales, las leyes, fueron adaptándose justamente al privilegio del capital por sobre el ser humano. Y esto, por supuesto, que trajo consecuencias en la parte de sur global en general. Es decir, ustedes saben que cuando hablamos de desigualdades, las desigualdades están caracterizadas por diferentes componentes. Uno de ellos es la desigualdad del norte global con la del sur global. En el norte global se avanzó muchísimo con los procesos de industrialización, mientras que el sur global se quedó siempre como países dependientes económicamente y como países como países primario exportadores. Entonces, en ese sentido, la lógica del consumidor fue entonces una lógica que nos carcomió nuestras posibilidades de avanzar en procesos democratizadores. Y ahí se profundizó también la dictadura conocida como el Plan Cóndor, que fue el aniquilamiento militar de estas fuerzas revolucionarias. Recordemos que ya en los 80 fue electo en las urnas, fue electo democráticamente el primer presidente socialista del continente, que era justamente Salvador Allende en Chile, y que pasa a ser asesinado, ahora ya lo decimos después de tantos años de investigación y de pedido a la verdad, pues que en efecto Salvador Allende fue asesinado en la dictadura militar, y eso, insisto, siempre como arma de dominación y de disciplinamiento. Esto hizo que en los 90 entonces se profundice el neoliberalismo, y aquí solo voy a hacer mención al tema de la profundización de las deudas externas. Aquí yo digo que hemos pasado 3 dictaduras: la dictadura militar, la dictadura militar de los 70 y de los 80, la dictadura militar económica y financiera de los 90, porque lo que hizo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fue anclarnos una cadena perpetua de deuda externa de la que no podemos salir, de la que es muy difícil salir. Y esa deuda externa pues se convierte en una dictadura de la que ahora nuestros pueblos y nuestros gobiernos también se vuelven víctimas. Y la dictadura judicial, que es la que estamos viviendo justamente ahora en pleno siglo XXI.
Entonces, los finales del siglo XX, ahí hay una equivocación, del siglo XX, es que teníamos países primario exportadores, dependientes tecnológicos, una economía dependiente del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, el continente más desigual del planeta, estados mínimos, sistemas de privatización, como el gran ejemplo chileno que siempre lo exponemos y que lo hemos estudiado cuando estudiamos política social. ¿Qué pasó en Chile con la privatización? Un exceso de militarización extranjera y el tema de las transnacionales ancladas a los recursos naturales. Por lo tanto, estamos ante una crisis multidimensional que está profundamente arraigada en la estructura económica, social y del sistema capitalista mundial. No es solo una crisis financiera. Nosotros arrancamos inicios del siglo XXI justamente demostrando que la crisis no podía solamente enmarcarse en una crisis financiera económica, sino que la crisis era una crisis multidimensional que tenía que ser tomada desde diferentes factores. De ahí entonces arrancamos con los paradigmas del siglo XXI. Obviamente, el gran padre de estos nuevos paradigmas fue el comandante Hugo Chávez para todos los países de la región. Vino entonces Hugo Chávez, estaba Cuba vigente, vino Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Evo Morales, Lula da Silva, Pepe Mujica, Rafael Correa, es decir, él fue el que motivó la apertura no solamente de nuevos paradigmas de desarrollo, sino además de una apertura de la posibilidad de saber que sí había cómo transformar las cosas, que frente a esa derecha radicalizada del neoliberalismo de las últimas décadas del siglo XX que nos habían traído tanta pobreza y tanta desdicha al sur del continente, pues entonces había cómo cambiarlo. Y eso de cambiar empezó por conceptos muy básicos en los que todas y todos nos pusimos de acuerdo. Combate a la pobreza y a la desigualdad, mudar de un sistema capitalista a un sistema socialista. Y esto no hay que tenerle miedo, compañeras y compañeros, porque hacia afuera tratan de satanizar nuevamente lo que significa en doctrina política hablar de otro tipo de modelos y de sistemas políticos viables. Por lo tanto, cambiar del capitalismo al socialismo significaba poner la vida de los seres humanos sobre el capital. Y eso para nosotros era nuestro principal mandato, la vida de los seres humanos por sobre el capital, y empezaron entonces a cambiar las constituciones, a cambiar las normativas, un sistema de redistribución de la riqueza, donde el que más tiene más aporte para que el que menos tiene tenga igual acceso a derechos, porque impulsamos una soberanía territorial de recursos naturales, el derecho a la gratuidad y universalidad de la educación y la salud, la vivienda, salarios dignos, el reconocimiento de las diversidades sociales todas, y la democracia representativa fortalecida y complementada con la democracia participativa, que yo aquí no les voy a hablar mucho porque ustedes Venezuela y la organización popular implementada en Venezuela nos ha enseñado que justamente la democracia participativa es la única forma de sostener procesos a mediano y largo plazo, y es algo de lo que aprendemos muchísimo de la experiencia de organización popular venezolana en el resto de procesos de la región. Esto iba a traer sus consecuencias. Imagínense si nosotros empezamos a atacar todos los intereses de esas clases dominantes. Entonces iba a traer sus consecuencias. Y las consecuencias del siglo XXI fue justamente la guerra judicial o el lawfare. Ahí los vemos, los casos de Lula, como Lula fue encarcelado, luego liberado, hoy es nuevamente presidente de Brasil, a través del informe de Odebrecht que salió desde Washington, que justamente fue un informe utilizado para judicializar a Lula, a Cristina, a Correa y a otros actores de la región. Y en ese sentido, el aniquilamiento de la figura política, la proscripción y la naturalización de los discursos de odio nos trajo nuevamente una nueva arremetida. Entonces, en este sentido, para nosotras y nosotros revisar esta historia reciente, no solamente de las 4 últimas décadas del siglo XX, sino además lo que pasó la primera década del siglo XXI, nos hace reivindicar, por un lado, que es posible que la izquierda gobierne y que sea mucho más eficiente. Y cuando yo lo digo así, me dicen muchos, está muy bonito tu discurso socialista, pero ¿eso en qué se transmite? Bueno, para mí el hecho más pragmático de este acontecimiento fue que en la primera década del siglo XXI en América Latina, 70 millones de latinoamericanos y latinoamericanas salieron de la pobreza. Si alguien me dice que eso no es pragmático, pues entonces yo me retiro. Es el hecho más pragmático en este sentido que
para nosotras y nosotros podría darse. Y además que de ese sentido, mientras la población sale de la pobreza, todos los sectores ganan, incluyendo los sectores económicos de la élite económica. Muchos tachan entonces que en nuestros procesos también se enriquecieron los de las empresas privadas y decimos, pues obvio, la empresa privada, la empresa nacionalista, la que es responsable con los derechos de sus trabajadores, también gana cuando el pueblo crece y gana. Y en ese sentido, entonces, afectamos intereses. ¿Qué pasa en el sur del continente, compañeras y compañeros? Tenemos toda la concentración de recursos naturales que el norte necesita para competir en la dinámica geoeconómica. Nosotros hemos estado viendo recientemente noticias y las redes sociales nos permiten mantenernos al tanto de lo que está pasando en Rusia, en Asia, en Bielorrusia, lo que está pasando en África, lo que está pasando con las guerras de Medio Oriente, lo que está pasando con un genocidio en contra del pueblo de Palestina. Es decir, hay tensiones mundiales que están presionando las economías y hay 5 economías en crecimiento potencial que son justamente las economías que están alrededor de los BRICS, que están incluso diciendo que vamos a empezar a comercializar nuestros productos por fuera del dólar y que van a crear una canasta de monedas locales para comercializar por fuera del dólar. Es decir, Estados Unidos y la economía norteamericana cada vez está más amenazada. ¿Qué represalias que toma eso? Porque no es que esas economías se quedan quietas. No es que dicen, bueno, vamos a democratizar la economía del mundo, ya no vamos a ser unipolar, sino en efecto vamos a pasar a ser multipolar, entonces reconozcamos las otras economías crecientes, reconozcamos las otras democracias, seamos el Estado democrático ideal. Pues no, vienen al ataque. ¿Por qué? Porque necesitan justamente mantener su sobrevivencia geoeconómica y geopolítica. ¿Y qué necesitan? Los recursos del sur. Si nosotros decimos que en la primera década de este siglo lo que nosotros protegimos fue nuestros recursos naturales, nacionalizamos recursos naturales y Venezuela lo sabe porque nacionalizó el petróleo. ¿Quiénes tienen la mayor cantidad de petróleo? No lo tiene en Medio Oriente, no, está en Venezuela. Por eso el bloqueo y por eso también lo exponemos a nivel de la región para comprender cuáles son las dinámicas de la disputa política y por qué las arremetidas políticas. Entonces, en ese sentido, viene una arremetida, bloquean una economía, que es una economía que además estaba en crecimiento, que es una economía que tiene todo el petróleo que los Estados Unidos necesita. Pero además viene un golpe de Estado contra Bolivia, justo cuando Bolivia había anunciado la nacionalización del litio. ¿Qué es lo que necesitamos ahora justamente como mundo? Litio. Y hay el triángulo de litio en nuestra región, que como sabemos es uno de los temas que se ha estado debatiendo también en recursos naturales, porque también es un componente muy apetecido por los Estados Unidos. Tenemos entonces la mayor reserva de petróleo, el triángulo de litio, la mayor reserva de agua dulce del continente se encuentra en la Triple Frontera. Toda la parte andina, estamos en el top 10 de las minas del mundo de oro, plata y cobre. De tal manera que para poder sobrevivir a la geoeconomía, entonces necesitan los recursos del sur. Y hoy tenemos un Comando Sur con su directora, Laura Richardson, recorriendo todos nuestros países de manera directa, tal cual, dando directrices, diciendo que son nuestros recursos que los vamos a proteger. Entonces, por eso cuando yo decía, la vigencia de los 200 años de la doctrina Monroe se evidencia hoy más que nunca, es porque hay un supuesto protectorado que va más allá de las ansias de establecer acuerdos armónicos, horizontales, etcétera. No, 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 no. Aquí el tema es un crecimiento exponencial de presencia militar norteamericana en nuestros territorios. Venezuela lo ha vivido con Guyana a la cabeza, lo estamos viendo en Panamá como el centro justamente de articulación política hacia Centroamérica y en la parte sur del continente. Vemos como en Perú exponencialmente ha crecido la presencia militar norteamericana y hasta en países que teníamos prohibición de presencia militar extranjera, como es el caso ecuatoriano, desde junio del 2019, las Islas Galápagos, cuando yo pregunto afuera en el Ecuador, ¿quiénes conocen Ecuador? Casi todos dicen, las Islas Galápagos. Bueno, las Islas Galápagos, desde junio del 2019, funciona como un portaaviones natural
de vuelos militares norteamericanos, de tal manera que nuevamente vemos una arremetida, un crecimiento de fuerza militar norteamericana en territorio de Centro y Suramérica, y eso preocupa porque eso va de la mano con la avanzada de las ultraderechas, la avanzada del crimen organizado, la avanzada del narcotráfico, sobre todo cuando Estados Unidos está cambiando el consumo de cocaína al fentanilo y la cocaína se está quedando cada vez más al sur, y el sur, países que éramos solamente países de paso de comercio, hoy estamos siendo países de disputa territorial para la comercialización de la cocaína que se produce en el sur, que ahora ya no sale para el norte, sino que se está quedando en el sur. Es decir, la presencia justamente de esta avanzada militar, la presencia de la DEA, la presencia del Comando Sur, ahora incluso el anuncio de la presencia en ciertos países de la Mossad, que como sabemos es el aparatajo de inteligencia de Israel, pues preocupa muchísimo, porque no son hechos aislados, no son hechos casuales. Cuando nosotros hablamos entonces del crecimiento de la ultraderecha, estamos hablando de una preparación de una derecha cada vez más fascista, lista para atacar esas iniciativas que desde los sectores populares, nacionalistas o gobiernos de izquierda en la región están tratando de reivindicar como una posibilidad de vida. Porque lo que estamos hablando es justamente de mecanismos de muerte o mecanismos de vida. Y nosotros siempre nos vamos a aferrar a los mecanismos de vida. Por eso es que Petro dice, hay que avanzar con el plan de la paz total. Por eso es que Lula dice, vamos a avanzar a erradicar la pobreza. Y ustedes ven cómo los indicadores económicos han crecido solamente en este último año de Brasil significativamente. Es por eso que la lucha del pueblo venezolano por resistir a esta nefasta articulación capitalista implementada por los Estados Unidos es valiosísima. Por eso es que ahora que México tenga su primera mujer presidenta electa en las urnas, como Claudia Sheinbaum, que da continuidad a Andrés Manuel, todo esto son anclajes para saber que los países tenemos no solo que resistir, sino organizarnos y defender posturas que vayan hacia la vida, hacia la paz. Yo al inicio de esta charla les decía, yo quiero hablar con ustedes sobre la radicalización. Y la radicalización, compañeras y compañeros, es una radicalización de las ideas, es una radicalización de la creatividad, es una radicalización del amor, frente a la radicalización del odio y de los discursos del odio propuestas justamente por la ultraderecha. Yo no sé si ustedes siguieron la campaña para el Parlamento Europeo hace un par de semanas. Los que ganan, y ganan amplia mayoría en el Parlamento Europeo, son justamente los que tienen los discursos más misóginos, más xenófobos, los más antimigratorios. Y eso para nosotros nos da alertas severas para el continente. Porque quiere decir entonces que todo aquello lo que hemos avanzado en derechos durante todos estos años, que nos ha costado muchísimo, especialmente para las mujeres, especialmente para las y los jóvenes, para los pueblos y nacionalidades, todo está en riesgo. Y lo vemos como en Argentina, el ultraderechista Javier Milei lo primero que hace es eliminar el Ministerio de la Mujer, políticas de protección a las mujeres y a los sectores prioritarios, deja sin financiamiento a las ollas comunitarias, baja presupuestos a subsidios sociales, es decir, justamente la ultraderecha que está avanzando en nuestros países con proyectos negacionistas y cada vez más discriminatorios, donde el discurso de odio cada vez es más naturalizado, nos exige entonces a nosotras y a nosotros radicalizarnos en conceptos cada vez más viables del humanismo. Y cuando hablamos de humanismo, estamos hablando entonces de volver a encontrar las raíces propias de los seres humanos, saber que todas y todos nosotros en unidad podemos generar proyectos diferentes. Y en ese sentido, la radicalidad insiste entonces en esa radicalidad por el humanismo, por la paz, por el amor y en contra de todo lo que sea discriminación alguna en pleno siglo XXI. Entonces, compañeras y compañeros, pues cuando nosotros decimos que estas avanzadas de ultraderecha en el mundo acechan, no es un tema de esquizofrenia ni un tema de exageración, es un tema real.
Lo que está pasando en Europa nos da un panorama para la América. Y lo que está pasando en América, con lo que próximamente puede ser un nuevo triunfo de Trump en Estados Unidos. Bolsonaro sigue peleando a Lula en Brasil, Kast en Chile. Vemos cómo hay unas Corinas Machados, entre otras, en Venezuela, tratando de alterar el orden democrático y legítimo. Cuando vemos en Ecuador un Noboa cada vez más nefasto, cada vez más prepotente. Entonces lo que nos queda es aferrarnos a las mínimas posibilidades de tener proyectos humanizadores. Gabriela. Yo quiero terminar esto simplemente compartiendo con ustedes un último video y después les invitaría a ver, a compartir, no sé, ahí ya creo que se está compartiendo. Y después, pues que podamos hacer un espacio de... L'Italia non può. Per l'hecho de che Russia och Japan har gått upp. Zat, we zijn het spuugzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. Queremos ser un aporte para la patria. Быстрий монтаж, 3 дні можна змонтувати такі відео. Meillä ei ole vihollispuolueita, meillä on. Giorgia Meloni, líder de Fratelli d'Italia y esperanza de todos los patriotas. Op Nederland en de Nederlanders. Dit is symbolisch. De Nederlandse ster. Wij willen. L'Union européenne devient la caricature d'elle-même. Mi az előre? Punto primo, io non consentirò che l'Italia diventi un campo profughi d'Europa. Riikka Purra on saanut yli puolet annettu. La boleta del cambio, la boleta de la libertad, la boleta de la prosperidad. Es la primera vez que los salvadoreños estamos disfrutando una Navidad con verdadera paz. La división político-administrativa del Salvador. Yo
Ja, was heißt Probleme ist viel mit den Ausländern. In Deutschland. Bargeld. Que haya ganado Javier Milei para mí es un logro, porque yo trabajo de seguridad privada, mi salario es de $300 blue. Queridos compatriotas, It was horrific, absolutely horrific for Dublin. Stormed the Capitol building. They are marching through now. Bueno, ahí solamente como un dato, decirles que mientras hay algunas encuestas que dicen que las mujeres y principalmente las jóvenes cada vez están, el feminismo ayuda mucho para que cada vez estemos más propensas a las izquierdas, a los progresismos, pues los varones cada vez más propensos al conservadurismo. Y trata que ver mucho con este tema de la disputa de los sentidos. Y yo quiero invitarles a todas y todos ustedes que busquemos entonces alternativas para que cada vez tengamos justamente más concientización. Jennifer al inicio de esta charla decía, nuestro interés es la formación. Y parte de la formación es la concientización, el conocer parte de nuestra historia, el saber por qué estamos aquí y qué es lo que tenemos que defender. Así que yo estoy segura que vamos a seguir defendiendo procesos populares, procesos humanistas, que no son fáciles, porque, insisto, el problema estructural es la desigualdad, pero es un problema del sistema que tenemos que seguir combatiendo. Y esto es por nuestros hijos, por nuestras hijas y por las futuras generaciones. Así que, bueno, lista para cualquier comentario, pregunta o inquietud que pueda generarse en esta sala. Gracias, Jennifer. Gabriela, agradecerte en primera instancia por tan interesante recuento histórico de, por supuesto, de dónde venimos, cómo ha sido el progreso del liberalismo en nuestros países, en sus diferentes modalidades, cómo llegamos al siglo XXI, cómo estamos enfrentando la guerra judicial y cómo hoy también las personas están sintiendo una especie de pérdida de su estatus social con esas campañas del miedo, con esas campañas de negar el derecho al otro o a la otra. Y bueno, ya te voy a hacer una consulta y también quiero leer comentarios que están haciendo en las redes, pero bueno, quería primero agradecerte esto y también reconocer cosas que hemos analizado en diferentes charlas, en diferentes formaciones. Y es que los motivos por los cuales también hemos llegado a estos puntos es, bueno, el no reconocimiento de errores propios, de no charlarlos con las personas, no poder decir abiertamente los errores sin pensar que, bueno, estamos fuera del apoyo o fuera del apoyo al proceso popular al cual pertenecemos, también un agotamiento estructural de los gobiernos de derecha y, bueno, tal vez el fenómeno del auge de la derecha o la ultraderecha a nivel mundial. En América Latina lo vimos un poco alejado y nos sorprendió desde la llegada de Trump, muy bien mencionabas Bolsonaro, ahora Javier Milei, Bukele, también en Centroamérica y otros fenómenos muy propios internos. Quisiera saludar a los más de 10 estados del país que se encuentran conectados, Amazonas, Carabobo, Cojedes, Aragua, Trujillo, La Guaira. De verdad ha sido un esfuerzo importantísimo que tenemos desde la creación del movimiento. Gabriela, también tengo que decirte con orgullo nacional que les ganamos en el partido de fútbol 2-1 y nos sentimos sumamente felices por haber ganado a Ecuador. Nosotros teníamos 108 años de historia en el fútbol donde no remontábamos un partido y lo pudimos hacer en la actualidad y no podía perder la oportunidad de mencionarte esto que nos sucedió la semana pasada porque nos dio una alegría nacional muy bonita. Y también nos solicitan las láminas, que tanto el link del video
como las láminas para la formación, para multiplicar este esfuerzo en todos los espacios posibles, porque bueno, esto para nosotros es fundamental, que llegue a todos los rincones de nuestro país. Estoy leyendo el chat a ver si tienen alguna consulta o duda, y si no, yo me permito hacerte una consulta desde tu visión como parte, ¿no?, de un gobierno progresista en América Latina. Si pudieras listar alguna de las razones que tú consideras en nuestro ejercicio de gobierno, que ha sido muy joven, de muy poca historia, porque bueno, siempre es bueno hacer el recuento histórico de cuánto tiempo ha gobernado el liberalismo, la derecha, y cuánto tiempo está la izquierda creando sus cimientos en gobernanza popular. ¿Cuáles listarías tú como los principales errores, tal vez, que has visto que permitan lo que está sucediendo en el auge de la extrema derecha en la actualidad? Sí, gracias, Jenny. Primero decir, tal vez a quienes están muy metidos en esto, lean a Álvaro García Linera, el ex vicepresidente boliviano, que para mí es uno de los intelectuales más importantes que tenemos hoy por hoy en el continente, y ha generado muchas lecturas y mucha literatura sobre esto, especialmente sobre los dilemas de la gobernanza, basándose justamente en los temas de qué es lo que tenemos cuando gobernamos y qué es lo que nos hace falta. Pero ahora una última publicación que está en el repositorio justamente de la Claxo, que se llama La política como disputa de las esperanzas. Así que lean mucho a Álvaro García Linera. ¿Y por qué lo cito? Porque justamente Álvaro nos dice que en este tiempo estamos en un tiempo liminar, donde obviamente cada vez más las izquierdas y derechas están en mayor disputa, es decir, hay periodos más cortos, un periodo importante, digamos, de al menos una década, poniendo en promedio de una alternativa de izquierda. Sin embargo, viene una derecha con más violencia, dura poco, vuelven gobiernos de izquierda, y ahora él dice que vamos a estar en este ida y vuelta de gobiernos de izquierda y derecha durante tiempos liminares que van a ser cada vez más cortos. Y eso pues dependerá, y de qué dependerá quién se quede con el tiempo más largo, es de qué trabajo podamos hacer en cuanto a la organización social y política. Y aquí voy tal vez a una de las cosas que más debemos observar. Compañeras y compañeros, cuando nosotros hacemos ejercicio de gobiernos y cuando nosotras y nosotros tratamos de ser absolutamente eficientes con el ejercicio de gobierno, en el caso ecuatoriano, decirles que, por ejemplo, cuando nosotros recibíamos que en las revistas y los diarios de Europa decían que el Ecuador era el jaguar de América Latina, uno de los países que más rápido logró bajar las brechas de desigualdad social, era porque justamente nos propusimos poner el tema de los derechos a los seres humanos. Pero ¿qué faltó ahí? ¿Y cuál es una de las valoraciones de la crítica al momento que se pudo haber hecho? Es el tema de que trabajamos mucho en la redistribución de la riqueza, en el cambio de la matriz productiva, pero no trabajamos en el cambio de la matriz cultural. Para nosotras y para nosotros, la matriz cultural es fundamental. ¿Por qué? Matriz cultural es nuestro pensamiento. Muchos dicen que no hay que llamarle matriz. Al final a mí me gusta la matriz, porque la matriz es como el útero, es de donde se gesta todo, ¿no? Es una matriz, es decir, nuestra cultura es un conjunto y un cúmulo de experiencias adquiridas, de cambios, de hábitos, de tradiciones, de conceptos, de aprendizajes, de cosmovisiones. Es decir, nuestra cultura es repleta de muchas partes de esa historia. Cuando nosotros decimos entonces que nuestra cultura es una cultura capitalista, patriarcal, europeizada, y que es una cultura cada vez más alienada, producto justamente de los permanentes procesos de colonización, decimos entonces que tenemos que también trabajar sobre el cambio de esa matriz cultural. Y el cambio de la matriz cultural significa entonces cuestionar el sistema capitalista, cuestionar el patriarcado, y cuestionar toda forma de dominación sobre el otro. Y eso tiene que ver con las mujeres, por supuesto, pero también con los pueblos y nacionalidades y también con las diversidades sexogenéricas. Hoy, en pleno siglo XXI, entonces, hablar de la reivindicación de derechos es hablar de un cambio de la matriz cultural. Y déjame decirte, Jenny, que en aquella foto histórica, cuando Rafael Correa iba a abordar el avión que le llevaría a Bélgica, a su salida del Ecuador después de dejar el gobierno,
Él justamente en esa salida dijo públicamente que él debe reconocer que una de las cosas que nos hizo falta fue el cambio de la matriz cultural. Porque cuando nosotros no cambiamos la matriz cultural, pues lo que estamos dejando de lado es que todos esos avances que desde el Ejecutivo planteamos, los derechos, la educación, la salud, la calidad, la lucha contra la pobreza, la autoestima, la valoración de una misma, pues entonces choca justamente con ese sistema patriarcal capitalista que a la final nos termina sometiendo y haciendo víctimas de malas decisiones. Yo creo entonces que hay que trabajar profundamente sobre el cambio de la matriz cultural. Y esto significa generar nuevos paradigmas, nuevos estereotipos, nuevas formas de convivencia. Y eso significa también volvernos a reencontrar en nuestras raíces propias como pueblos y nacionalidades. Y en ese sentido yo creo que eso es una tarea vigente, que no es fácil, que nos va a tomar décadas, posiblemente generaciones, pero que es un cambio que tenemos que arrancar. Gaby, también por acá nos hacen una pregunta que creo que es súper pertinente, ya que, bueno, existe una relación directamente proporcional entre lo que sucede en la actualidad en el Ecuador, por supuesto, tu nacionalidad y, bueno, lo que nosotros estamos siempre a la expectativa de lo que está sucediendo. Desde el Estado Anzoátegui nos consultan cuál es la perspectiva de que Ecuador retome el rumbo de la paz y la construcción del país que merecen las y los ecuatorianos. Ay, gracias, compañeros, por esa consulta, que créanme que lo hablo también desde la nostalgia, pero también desde una necesidad de reivindicaciones. Creo que lo que hicimos en la primera década nos dio muestra de lo que sí se puede hacer. Y creo que también nos dio una muestra de lo que no debemos volver a hacer. Y eso nos hace más sabios, nos enriquece más nuestros procesos políticos. Ojalá no pase jamás en Venezuela lo que nos pasó en Ecuador. Y yo por eso digo, cada vez más bolivariana también en nuestros pensamientos políticos, cada vez reivindicando más esa apuesta profunda que hizo Chávez de la construcción de un bloque sólido y de la apuesta real a la integración, porque yo creo que lo que pasó en Ecuador no debería pasarle a ninguno de los países de nuestra región, un país que sufrió una traición y que después de una traición no ha podido recuperarse. Son 7 años de una profundización neoliberal. No me voy a alargar mucho aquí, pero solamente quiero decirles que el Ecuador, en el 2017, cuando lo dejamos como gobierno, encabezado obviamente por Rafael Correa, nuestro país era el segundo país más seguro del continente. Era un país que había bajado la brecha de desigualdad rápidamente, era un país de 18 millones de habitantes, donde casi 3 millones habían dejado la pobreza. Bueno, hoy por hoy, 7 años después, somos el país más violento e inseguro del continente, con cerca de 70 homicidios cada 100,000 habitantes, lo que nos pone también en un récord histórico de nuestra propia realidad, pero también de una realidad muy compleja a nivel continental. Nuestro territorio ha sido totalmente tomado por el crimen organizado y por el narcotráfico, y eso en complicidad con los gobiernos de turno, incluyendo el gobierno de Guillermo Lasso, que fue el banquero que hace poco no pudo terminar su periodo presidencial porque justamente tenía nexos con el narcotráfico y la mafia albanesa, que entró a disputar el territorio a 2 bandas que son Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que han tomado el territorio ecuatoriano. Y en ese sentido, hoy por hoy, lo que hace Daniel Noboa es justamente radicalizar y profundizar esos nexos del gobierno con el narcotráfico. Para nosotros es doloroso porque ahora vamos a un proceso electoral. En febrero del 2025 elegiremos presidente, presidenta y hoy parlamentarios, de tal manera que se nos viene un reto también para la fuerza de la Revolución Ciudadana, que sigue viva a pesar de todo, que sigue siendo la primera fuerza política, que tiene la primera bancada, la primera mayoría de la Asamblea Nacional, que tiene la mayoría de gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, eso para nosotros se traduce en la posibilidad de volver, de retornar. Esperamos que sea así. Realmente estamos trabajando para que eso sea así. Pero también los medios de comunicación y el Departamento de Estado está actuando muy, muy fuertemente en el Ecuador para que no pueda retornar una
un proyecto alternativo. Sin embargo, de eso se trata la disputa, de eso se trata la lucha, en eso mantenemos nuestra fuerza, nuestra esperanza, nuestra acción política, y lo que queremos es que justamente en febrero del 2025 haya un viraje hacia el humanismo, un viraje hacia un proyecto político nacional y popular, y que eso pueda ser el arranque nuevamente de lo que el Ecuador venía trayendo y luchando, que era el estado del buen vivir. Así que, pues sí, no perdemos la fuerza ni la esperanza y esperamos que el 2025 sea un parteaguas en la política nacional ecuatoriana. Gabriela, bueno, muchísimas gracias por esta hora imperdible de formación. Comentarle a todas y todos que este video está en vivo en YouTube y va a quedar colgado en nuestras redes sociales del Movimiento Futuro. Muchos mensajes desde el agradecimiento, de la reivindicación, de la solidaridad contigo, Gabriela. Muchas personas acá comentándome, mucha fuerza, hermana ecuatoriano, sabes que no están solos, más bolivarianos que nunca. Saludos desde Lara, desde del Tamacuro, desde Aragua, saludos desde el pueblo comunero, te dicen acá también en el chat en vivo de YouTube. Y bueno, nada más que agradecerte, solicitarte una vez más las láminas, que todo el mundo me las está pidiendo, y decirles que sí, que Gaby nos las va a pasar, igual que el link del video. Y bueno, invitarles al próximo martes. Nosotros ya el próximo miércoles, si no me equivoco, o jueves, ya arranca formalmente nuestra campaña electoral. Así que seguramente el próximo martes sea por ahora el último conversatorio previo a la campaña, y bueno, a seguir trabajando por la construcción del Movimiento Futuro, de reafirmar el liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro por este proyecto sólido, como muy bien mencionada Gabriela. No sé si te quieres despedir, dar un mensaje ya de cierre, y bueno, contigo nos vamos. Gracias, Gabriela, por el tiempo. No, muchísimas gracias nuevamente a todas y todos ustedes. Gracias nuevamente a Futuro. Creo que Futuro es una apuesta muy bonita, muy creativa, muy innovadora de la política en estos tiempos, justamente para la disputa de la que estamos hablando. Así que también un abrazo a todas y todos los que hacen de Futuro una opción real para todas aquellas y aquellos que seguimos creyendo que otra realidad es posible. Así que cuenten con mi contingente siempre. Les envío entonces con Jennifer el link del video y las diapositivas, y pues úsenlas, investíguenlas, sigamos leyendo, sigamos aprendiendo, que no hay nada más importante que el conocimiento para una verdadera disputa de los sentidos, que ahora debe ser la tarea de todas y todos. Así que felicitaciones por este espacio. Gracias, Jennifer, un abrazo enorme y ya nos veremos prontito para ese nuevo triunfo del pueblo venezolano en las urnas. Muchas gracias. Saludos a todos. Nos vemos el próximo martes.